La medicina está avanzando muchísimo, tanto es así que parece que incluso vamos a dejar de envejecer. Yo creo que es uno de esos grandes temas que con los años, con las décadas, con los siglos, persigue la medicina, ¿no? El poder alargar cuanto más se pueda esta calidad de vida que nos da la juventud, pero que evidentemente pues, han de pasar los años y caminamos poco a poco hacia la vejez. ¿Cómo se puede intentar frenar eso al máximo? Existe un tipo de medicina que es la regenerativa, que precisamente está especializada en eso, y tenemos en Barcelona al doctor Riverola, que lleva ya más de 20 años trabajando en ese sector, investigando y siempre muy al día en esos temas, porque, doctor, cambia tanto, ¿verdad?, la medicina y avanza que hay que estar siempre estudiando y preparándose. Constantemente, los médicos tenemos que estar siempre muy al día de todas las novedades, de todos los avances, tenemos que estar, pues eso, pioneros en todo ello, porque la gente nos lo pide y si hay que ofrecerles una solución lo más eficaz posible, claro. Hemos venido a su consulta precisamente para hablar de estos temas, porque yo creo que nadie quiere envejecer, o al menos nadie quiere sentir esas molestias que implica el ir perdiendo elasticidad, el ir perdiendo esa sensación de juventud, de que todo funciona bien, de que la máquina va sola, ¿verdad? Vamos a ver, el precio de la vida es el envejecimiento, no podemos evitarlo. Nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas, todos tenemos un proceso de degeneración propia del transcurso de los años, de la vida. Esto es debido a la oxidación de nuestros tejidos, de nuestras células. Se van oxidando por muchos motivos. Por el hecho de vivir ya nos vamos oxidando, pero hay tratamientos que se utilizan en medicina para el cáncer, para otras enfermedades muy agresivas, en los que como precio conllevan el envejecimiento de las células. Eso se debe a la aparición de unos radicales libres. Los radicales libres son los elementos químicos que se encargan de ir destruyendo todo aquello que aparentemente sobra. Vamos a imaginarnos un puerto con muchas gaviotas. Las gaviotas son necesarias porque se van aprovechándose de los detritus, de los desechos que se producen en un puerto. Si hay pocas, es muy agradable ver las gaviotas como van limpiando nuestro entorno. Pero cuando hay muchas, se convierte en algo insoportable, es agresivo. Los radicales libres, vamos a decirles que es algo parecido. Mientras hacen su función de depurar y de limpiar determinados elementos celulares, en exceso lo que hacen es ir poco a poco consumiéndonos y oxidándonos. La intención de la medicina regenerativa sería combatir ese deterioro, ese envejecimiento celular, por medio de un estímulo que el propio cuerpo humano va a generar. Intentamos evitar el aporte de sustancias exógenas. Queremos que nuestro propio cuerpo sea el encargado de depurarnos, de combatir ese envejecimiento, esa oxidación celular. Y ahí es donde entran las técnicas que yo desde hace ya muchos años y con muchos compañeros en España y en el resto del mundo estamos trabajando mediante técnicas de ozonoterapia. Ahora os explicaré, si acaso, en qué consiste la ozonoterapia, cómo se aplica y qué finalidades tiene. Es decir, que cada vez la medicina busca que de manera menos agresiva, con menos medicamento, con menos prescripción médica de tratamientos más agresivos, ¿no?, para, por ejemplo, ingesta de pastillas y demás, intentemos frenar ese envejecimiento. Se puede hacer de otras maneras y la medicina regenerativa lo ha demostrado. Buscamos, ¿no?, la calidad de vida. Lo que no podemos considerar y entender es que el ser humano es eterno. Ahora parece que se han encontrado en unas medusas muy pequeñitas que son capaces de autorreproducirse y no mueren nunca. Parece ser que por ahí van a abrir una vía de investigación a ver qué ocurre con estas medusas. Pero mientras no llega todo eso, y aunque llegase, nuestra intención es la de procurar una mejor calidad de vida, con ese tópico ya muy típico que se dice, que es el de dar más años a la vida y más vida a nuestros años. O sea, que nuestra vida sea confortable, que sea agradable, que no sea
un sufrimiento constante, porque el mero hecho de vivir implica un castigo. Claro, porque queremos vivir más años, pero también queremos vivirlos bien, Mejor, ¿no? claro. Porque si conseguimos que la medicina alargue la vida, pero hay ciertos temas que cojean porque arrastramos ya, pues Parkinson, por ejemplo, ¿no? Demencia senil, es decir, cosas que afectan a que nosotros nos sintamos fuertes y a tope como cuando éramos jóvenes, ¿no? Claro, la ilusión de toda persona es poder pues disfrutar de nuestra vida en mejor calidad posible, ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos y si podemos a nuestros bisnietos y disfrutar de ellos. Lo que no es agradable es esperar que nuestra vida va a ser un calvario el resto de nuestros años, pues porque padecemos una enfermedad de fondo, porque hemos tenido un accidente, porque tenemos, bueno, fumamos, bebemos, vivimos en un entorno muy agresivo, muy hostil, como es una ciudad, en este caso Barcelona, en la que hay, pues bueno, elementos contaminantes en el ambiente que nos van a ir poco a poco agrediendo. Hay que intentar aislarnos y frenar todo ello. ¿Cómo trabaja la medicina regenerativa sobre la salud de las personas? ¿Qué es lo que consigue? Hay muchas técnicas, o hay varias técnicas. Lo que no podemos hacer es intentar abarcar todo a través de solo de un médico, de un facultativo, sino que cada uno va a especializarse en sus técnicas que domina mejor. Yo en mi caso la ozonoterapia me ha dado muy buenas expectativas e ilusiones. ¿Cómo se hace? Bien, el cuerpo humano tiene unos sistemas antioxidantes, esencialmente de 3 enzimas, la superóxido bismutasa, la catalasa y la glutatión. Estas enzimas están en nuestro cuerpo, pero están un poco o bastante amortiguadas por el hecho de nuestra vida cotidiana. Nosotros lo que hacemos es estimular la producción de sistemas antioxidantes mediante la ozonoterapia. ¿Para qué? Seamos nosotros mismos los que nos recuperemos. Yo puedo dar antioxidantes exógenos, vitamina C, vitamina E, vitamina K, hay muchos antioxidantes que se pueden tomar por vía oral o incluso pues, intramuscular, parenteral, rectal. Aquellas vitaminas de toda la vida que nos daban las madres y las abuelas, bueno, ¿no? Sí, no digo que no, las vitaminas son unos magníficos antioxidantes, pero ocurre que cuando pasan por el riñón se van a eliminar. El cuerpo humano desecha aquello que no es propio. Con la ozonoterapia estimulamos la producción de esos 3 enzimas que le he citado anteriormente, pero estimulados pasan por el riñón, pueden perderse algunos, pero se vuelven a recuperar porque hay un estímulo para que el cuerpo humano siga produciendo los elementos antioxidantes. Mientras que si yo me tomo mucha vitamina C, que es un magnífico antioxidante, pasará por el riñón y se va a eliminar. Y volvemos a quedarnos desprotegidos, con un inconveniente además, que los antioxidantes externos van a frenar la producción de nuestros propios sistemas antioxidantes. Hay un feedback negativo. Si a mí me lo das de fuera, yo no lo produzco. Si a mí me haces cada día la cena, yo no me la hago. Y llegará un momento en que no sabré cómo se hace la cena. Se me ha olvidado. Nosotros lo que pretendemos es que haya un sistema constante de protección frente a los sistemas oxidativos, generando nuestros propios sistemas antioxidantes para que haya un equilibrio prácticamente constante. ¿Cómo trabaja la ozonoterapia? ¿Cómo es el tratamiento? A ver, el tratamiento se puede hacer de varias formas. Hay varias vías de administración. La más sencillita sería la local. Luego tenemos la sistémica, que puede ser pues, mediante transfusión de sangre, autotransfusión de sangre, ahora lo explicaré, mediante vía rectal, bien, incluso tópico, con pomadas o cremas que pueden haber sido generadas con sistemas o con productos antioxidantes. ¿Cómo se hace? La más sencillita o la más común, la más fácil de aplicar, con una cierta habilidad por parte del médico que lo hace, lógicamente, es la que se hace mediante punción, mediante una infiltración. Una de las grandes agradecidas de todo ello serían las rodillas. Para mí las rodillas es uno de los elementos más fáciles de trabajar. Y además tanta gente, ¿verdad?, que con los años se aqueja de algún dolor, ¿no? Todo el mundo, a partir de una determinada edad, tenemos deterioro de nuestro sistema musculoesquelético. Eso es normal. Ya no digo el que ha hecho mucho esfuerzo, mucho deporte, que ha trabajado forzando mucho sus articulaciones, este tiene una predisposición a castigar más sus articulaciones. Nosotros, la gente normal, lo que no hacemos esas cosas tan exigentes y tan bonitas,
también nos deterioramos, también nos gastamos, también aparecen deterioro del cartílago articular, en las rodillas, en los hombros, en los codos, en la columna vertebral, en los pies, en los tobillos, aparecen muchas veces procesos de degeneración, que es lo que intentamos mediante esta técnica, es frenarlo. ¿Cómo lo hago? Mediante una agujita muy finita, que es de 0,4 milímetros, y depende ya de la longitud. Muchas veces es una longitud pequeñita, estamos hablando de 4 centímetros. Lo que hacemos nosotros es generar un gas compuesto por oxígeno y ozono a una proporción determinada en función de cada uno, que eso lo sabe el médico que lo aplica, con una bombona o con un balón de oxígeno puro, o lo más puro posible. En España se consiguen los gases medicinales a un 99% de pureza. En otros países, como en Cuba, por ejemplo, pues lo utilizan del aire, del oxígeno del aire, ahí convierten el O2 en O3. Nosotros lo que hacemos es, partiendo de un gas muy puro, el oxígeno en el O2, lo convertimos en O3 con un aparato que es un catalizador. Obtenemos un gas a una proporción determinada y en una jeringuilla, con una aguja muy finita, lo introducimos en aquel lugar donde vamos a tratar, ¿no? El resultado es una analgesia, es decir, la desaparición del dolor de una forma casi inmediata. He visto gente que ha entrado en la consulta con su bastón de apoyo para hacerse un tratamiento de rodillas, marcharse y dejarse el bastón. Dígame, se está dejando usted el bastón. Ay, es que realmente parece que ya no lo necesito. Luego, al cabo de unos días, hay que volver a insistir para que, o sea, una sola sesión, una flor no hace primavera. Pero hay que ir insistiendo para regular aquel proceso que se ha instaurado de degeneración tisular, articular, local. Hay que procurar que en aquel lugar se produzca una respuesta lo más efectiva posible. Y sobre todo también quitar esa sensación de dolor crónico, esa gente que dice, es que, bueno, yo ya, es para toda la vida este dolor, ¿no? Pues mire usted, he visto gente que les he tratado con la ozonoterapia y desde hace ya, pues no sé, los 15 años, y cuando me vienen a lo mejor 2, 3 veces al año, ¿y a qué viene usted? A recordar, a reforzar aquello que me hizo usted, porque no quiere volver a estar como estaba. Ahora estoy muy bien y no quiero volver a estar como estaba. A mí hay un caso muy bonito, que es un caso de un señor que me vino, no puedo decir lógicamente el nombre, pero un diabético que ya le habían amputado una pierna por una gangrena que se le había producido, y me viene y me dice, mire usted, me han dicho que me tienen que amputar la otra pierna. Y claro, imagínese usted el disgusto que llevo encima. Por favor, quiero que me trate usted. Yo, cuando exploré al paciente, vi que tenía una gangrena en un pie, pequeña, cierto es, y le dije, yo lo veo muy difícil. Me pidió, por favor, insista, pruébelo. Yo quiero intentarlo todo antes de perder mi pierna, la única pierna que me queda. Pues lo hice. Pues 12, 13 años después conservaba su pierna. Luego le he perdido la pista, yo creo que se habrá muerto porque lo veía a mí mayor. Pero mientras tuvo su pierna, ese señor tenía una esperanza mucho mejor, y su mujer, que era la acompañante de él, se le hacía mucho más llevadero asistir a una persona muy mayor a la que le faltaba una pierna. Tenía aquí con una prótesis en una pierna que no se la ponía nunca porque era muy perezoso, pero por lo menos él se podía apoyar en un momento determinado, ¿no? Es decir, que usted mismo se sorprendió de la eficacia, muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Desapareció la gangrena. Hay varios sistemas con una cámara, con una bolsa de gas en la que introducimos el gas en un entorno para que actúe sobre la infección, y de esa manera, junto con el ozono en sangre, también explicaré cómo lo hago, conseguimos que el cuerpo regenere otra vez sus tejidos que están muy deteriorados y active mucho su circulación. Es decir, que con esta mini jeringa podemos incidir en cierta zona, aquel que tiene problema en una hernia, aquel que tiene problema en un pie, en una zona concreta y que tiene un dolor focalizado. Pero si a nivel completo de todo nuestro cuerpo queremos darle ese chute de juventud, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se sacan 200 centímetros cúbicos de sangre, eso es una pequeñita cantidad. Piensa usted que cuando hay un donante de sangre y dona sangre, dona los 400, 450 centímetros que los pierde, porque se los tiene que donar a alguien, para eso lo he hecho, ¿no? Pero en este caso sacamos una pequeña cantidad de sangre de menos que en una donación. 200 centímetros, estamos hablando de... Sí. Otros son muchísimo más. Con eso lo que hacemos es, eso, en un frasquito, pienso usted que una botella de un refresco, pues suele tener eso, 200 centímetros cúbicos. En un frasquito estéril se introduce, hay una aspiración mediante una agujita que se pone en una vena,
como un análisis de sangre, no hay mayor complicación. Se saca esa pequeña cantidad de sangre en un frasco estéril, como es lógico, y se le aporta una cantidad, un volumen determinado de ozono a una concentración determinada. El ozono interacciona inmediatamente con los glóbulos rojos de la sangre y provoca una situación que cuando devolvemos esa sangre otra vez al torrente sanguíneo, porque no nos quedamos con nada, no se pierde nada, ni una gota, el cuerpo humano detecta que ha habido una agresión oxidativa en algún lugar. Se hace in vitro, para no hacerlo en vivo, para no dañar todo el sistema venoso por el que vamos a trabajar. Bien, se pone la palomita, se saca la sangre, se introduce el ozono, se provoca esa reacción y se devuelve otra vez al torrente circulatorio. El cuerpo humano detecta que ha habido una agresión oxidativa muy fuerte, pero muy fuerte, y empieza ya a generar sistemas antioxidantes. Una vez se ha hecho ya toda la transfusión, la autotransfusión, se coge y se elimina eso a un sistema de depósito para residuos biológicos. Y el cuerpo humano empieza ya, vuelvo a decir, a regenerar y a provocar unos sistemas antioxidantes. El enfermo se encuentra francamente bien, con una gran capacidad de resistencia física. Caso Herrero, cuchara de palo. Yo me lo he hecho. Yo he sido fumador durante muchos años. Subir una cuesta para mí era un suplicio. Pues yo le digo que me hice la autotransfusión y subía como una cabra por la cuesta. Y me miraba la gente y decía, ¿pero qué te ha pasado? Pues mira, si os lo cuento no os lo vais a creer. Pero realmente te da una sensación de bienestar muy placentera. Esto es verdad que ciertos deportistas, cantantes, gente que lleva una vida con muchísimo esfuerzo físico, ya desde hace tiempo, utilizan estas técnicas. Mire usted, hay un equipo de fútbol italiano que antes de cada partido se hacen una sesión, todos los jugadores, de ozonoterapia. Va un compañero mío de Galicia a hacerlo allí directamente. Porque hay varias vías de administración, la rectal que les decía anteriormente, se introduce una canulita muy finita, vía rectal, y por ahí se introduce un determinado volumen de ozono. Se absorbe instantáneamente a nivel del intestino. El intestino tiene una capacidad de absorción. Aquí no se utilizan los supositorios, pero era una vía de administración maravillosa, porque respetaba el estómago, respetaba todo el tracto digestivo, se absorbe a nivel rectal, pasa y ya lo tenemos igual que si lo hubiésemos hecho en sangre. A los niños, por ejemplo, que puedan tener un trastorno de atención, un TDAH, ¿no? un cuadro de hiperactividad, les regula y los modera muchísimo. No los dejamos tontos, no. Equilibra todos los sistemas que están desequilibrados en un niño de estas características. Pues vía rectal, porque a un niño no le puedes andar pinchando en la vena porque te va a odiar desde el primer día. Ponemos vía rectal, el niño no se entera de nada y ha absorbido todo el ozono que nosotros queríamos. Con lo cual, mire, otro caso muy bonito fue el de... Yo empezaba entonces, te hablo de hace 20 años, que mi formación todavía estaba muy por definir. Un señor me vino con un Parkinson de los que se llaman rígidos, acinéticos. No era un temblor. Hay varios tipos de Parkinson, pero el Parkinson de la rigidez es lo que tenía aquel señor. Un señor mayor, tenía unos 65, 70 años. Digo mayor, que yo también estoy en esa edad. Pero bueno, ese señor venía con una rigidez muy marcada. Le hice la primera sesión, al día siguiente me volvió con bambas y me dijo que había empezado a correr. Yo no me lo creía. Me ilusionó tanto que aumenté las dosis de ozono, que era su error. Ese señor se oxidó muy fuertemente y ya no vino más. Me hizo 2 o 3 sesiones, se encontraba muy bien, yo me ilusioné, pero quiero decir, hay que ir poco a poco aprendiendo, incluso de tus propios errores, claro. Bien, es decir, con una vía de administración absolutamente indolora, fácil, cómoda de administrar, conseguimos unos resultados muy, muy bonitos, muy esperanzadores. Se añaden otras técnicas de medicina regenerativa, como es la síntesis o la obtención de los factores de crecimiento plaquetario, los PRPs, que son sustancias que están en nuestras plaquetas, que nosotros las obtenemos, las concentramos de un volumen de sangre también determinado. Obtenemos una fracción de factores de crecimiento que se introducen allá donde hay un deterioro articular, un cartílago de una rodilla, un codo de tenista, por ejemplo, con unos resultados extraordinarios. Se puede hacer también a nivel del astrágalo para corregir las alteraciones
inflamatorias de los tobillos, en los hombros, la rotura del supraespinoso o la tendinitis del supraespinoso, que es un proceso muy insidioso y que limita mucho a la gente para el movimiento del brazo. ¿Y a nivel de alergias, doctor, en la piel? Para la piel, también he tenido casos muy bonitos, tratados mediante ozono, de otra manera. Se hace la autohemoterapia menor. Se saca una pequeña cantidad de sangre, se ozoniza y se introduce otra vez intramuscularmente. Es la autohemoterapia menor. La que le he dicho de la sangre antes es la mayor. Pues esta menor, para los casos de alergias, de atopias, de rosácea, por ejemplo, me acuerdo de una azafata de aviación que se ponía muy colorada y estaba diagnosticada de rosácea. Le hice el tratamiento con autohemoterapia menor y nunca más tuvo un brote de rosácea. Vas poco a poco sorprendiéndote e ilusionándote con los resultados. Y las personas que quieren aplicar o que vienen buscando mejorar la calidad del pelo, la calidad de las uñas, es decir, ya un tema quizá un poco más estético y no tanto de un dolor, también hacia ahí hay sistemas, ahora estoy un poco en ello, pero hay que ir con mucha cautela. El tratamiento de la caída del pelo, de la alopecia, por ejemplo, ¿verdad? Se utilizan, hay un centro muy famoso en Barcelona que utiliza el ozono mediante un sistema de un casco que se introduce y unos micropinchazos también en el cuero cabelludo para estimular la producción, la maduración del folículo piloso. Bien, sí, con fines estéticos también lo he hecho, por ejemplo, obteniendo el ozono y factores de crecimiento para protectarlos en las arrugas de la cara, en el código de barras que nos salen a todos. Más a las señoras, mire usted, no sé por qué, pero sale más a las señoras. Pero les pasa más a las señoras. Es decir, que tanto para dolores, cuando pensamos en envejecer, no solo es el típico dolor artrosis muscular, ¿no? de un deterioro, sino también a nivel pues, estético, ¿no? Tanto que nos preocupa a hombres y mujeres cada vez más el que nuestra piel tenga buen aspecto, el que no pierda elasticidad. Hoy en día estamos en la época del hedonismo, ¿eh? Hoy los niños, las niñas, están todo el día mirándose al espejo y si les ha salido un pequeño granito del acné, es que les da vergüenza salir a la calle. Bueno, pues hacemos unas pomadas, unas cremas con antioxidantes también para combatir eso sin necesidad de recurrir al antibiótico. Bueno, son ejemplos de cómo la ozonoterapia y de cómo la medicina regenerativa está convirtiéndose en una especialidad cada vez más interesante. Cada vez hay más gente que busca información, que acude a ustedes. Sí, hay gente que detesta el tratamiento con químicos, le dan miedo tomarse según qué sustancias. Le digo, no, es que usted es el que se va a curar usted a sí mismo. Yo voy a ser el vector, el vehículo para que usted se pueda regenerar, pero se va a regenerar con sus propios tejidos. Yo no voy a introducirle nada. Y esto es muy de agradecer. No hay toxicidad, no hay alergias, no hay intolerancias, no hay reacciones adversas, porque el oxígeno es oxígeno, el oxígeno vivimos en un medio con oxígeno, sin oxígeno es imposible vivir, ¿verdad? Pues es el propio oxígeno que se ha cambiado de O2 a O3 el que nos va a ayudar a regenerar nuestros sistemas. Bueno, es además me imagino una especialidad interesantísima. Muy interesante. Que tiene que crecer todavía mucho más. Sí, ¿no? pero ya llegaremos a ver cosas, ¿verdad? Pero mucho detractor. Sí. Piense usted que como no hay un consumo de medicamentos ni de elementos farmacéuticos, no está promocionado, no interesa. ¿Por qué no? Porque es muy barato para la producción de ese sistema. Y además eso genera una incomodidad en muchos laboratorios farmacéuticos que no van a ayudarnos. Antiguamente te pagaban o te bonificaban si recetabas algún medicamento. Ya se ha prohibido. Pero antiguamente yo recuerdo unos regalazos enormes de viajes, de coches, lo que quiera, por recetar. Para que el doctor recete, ¿no? Aquel medicamento. Aquí, como no hay una receta, claro, es el propio médico el que lo hace. Es como si me dice un fisioterapeuta. El fisioterapeuta no le interesa a nadie. Claro. Vamos a ver, económicamente no supone ningún beneficio más que el propio sueldo, salario del trabajador, ¿no? Trabajador. Pero los laboratorios no rascan nada en eso. Por lo tanto, quiere decir con esto que quizá en los propios laboratorios farmacéuticos no apoyan, no están pendientes. No, y muchos compañeros míos, incluso cuando la gente dice, me voy a hacer ozono, y dice, eso no vale para nada. Bueno, pues pruébelo. Y en cambio otros dicen, ¿tiene usted posibilidad de hacerse ozono? Hágaselo. Hágaselo, ¿no? Hágaselo.
Porque luego, cuando vuelven otra vez, ¿cómo está usted? Dice, muchísimo mejor. Ya no tomo aquella pastilla, Ya no tomo aquella pastilla. para el dolor de manera crónica. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues son ejemplos de cómo está cambiando el mundo de la medicina con esta especialidad, la medicina regenerativa. Bueno, ya lo veis, las posibilidades son amplísimas de tener una mejor calidad de vida, de retrasar el envejecimiento a todos los niveles, ¿no? Tanto esos dolores crónicos como quizá a nivel un poco más estético. Doctor, muchísimas gracias. Más de 20 años ya investigando, sí, trabajándola y perfeccionando, ¿no? Bueno, Porque intentando hacerlo cada día un poquito mejor y lo vamos consiguiendo. lo vais consiguiendo. Doctor, muchísimas gracias. A usted, señora.